Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, amén. Nos ama, nos cuida, nos protege, nos provee. Dios es un Dios proveedor. Un día hablaremos de los distintos nombres de Dios, porque cada nombre de Dios tiene un significado. Y uno de ellos es Jireh, que significa proveedor. Él es nuestro proveedor, aquel que suple nuestra necesidad. Así que vamos a dejar un tiempecillo para que los niños salgan a sus escuelitas y vamos a centrarnos, vamos a olvidarnos de todos los problemas que podamos tener, que todos tenemos problemas, pero vamos a aparcarlos a un lado y vamos a centrarnos en lo que Dios nos quiere hablar hoy. Dios nos utiliza a través de su palabra para que podamos entenderla y podamos ponerla por obra, que es lo más importante. Así que hoy comenzamos un nuevo tema, que quieras que no va relacionado con el tema anterior, pero antes de empezar no me gusta añadir nada cuando alguien comparte, pero solamente quiero hacer una puntualización sobre los diezmos, que ha explicado muy bien Mario, y es el versículo 8, para que lo entendamos perfectamente. Dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales. Los diezmos los traemos y los reciben personas de carne y hueso, ¿verdad? Pero en realidad, allí, uno de quien da testimonio de que vive. O sea, realmente quien recibe los diezmos espiritualmente es Cristo. ¿Estáis comprendiendo? Cuando vosotros ofrendáis, cuando ofrendamos o diezmamos, lo damos a los hombres, pero realmente a quien estamos dándolo es a Dios, a Jesucristo, ¿verdad? Melquisedec es un tipo de Jesús. Es algo que mucha gente, sobre todo los nuevos, no entiende, pero hay que entenderlo en el Espíritu. Cuando andamos en el Espíritu, cuando confiamos en la guía del Espíritu Santo, Él nos muestra la realidad de las cosas. O sea, tú no le das los diezmos al pastor ni a nadie, tú realmente a quien se los das es a Cristo, para que su reino avance, para que la Iglesia avance, haga nuevas conquistas, que pueda predicar el Evangelio, que pueda tener material para evangelizar, un local donde reunirnos. Eso cuesta dinero, la luz, el agua. Entonces todo eso lo provee Dios a través de la ofrenda y los diezmos de sus hijos fieles. Hay quien pone excusas, como ha dicho Mario, pone 1000 trabas porque le duele dar. Hay personas que no les gusta dar. Y Dios dice que es más bendecido aquel que da que el que recibe. Así que solamente esa aclaración, y perdona Mario, pero era importante que entendamos la realidad de los diezmos y las ofrendas. Bien, el tema que vamos a comenzar a tratar hoy lo he titulado Efectos y consecuencias de una vida plena, que es la vida que Dios desea que vivamos. Según vimos en semanas anteriores, los creyentes hemos nacido para ser vencedores. Hemos nacido para vivir la vida plena y abundante que Jesús nos ofrece y que quiere que vivamos. Y esto produce efectos. O sea, el vivir esa vida plena y abundante produce efectos y consecuencias positivas para nuestra vida. Las entenderemos analizando el Evangelio de Juan. Hoy vamos a tratar profundamente parte o casi todo el Evangelio de Juan, porque es importante donde vemos esas consecuencias y también obligaciones, deberes de los cristianos que se consideran verdaderos, porque hay muchos pseudo-cristianos, cristianos que dicen ser cristianos, pero realmente son falsos cristianos, porque no siguen a Cristo realmente. Así que vamos a leer primero en Juan capítulo 10, verso 10, que es un verso que todos conocemos mucho, donde Jesús se autodefine como el buen pastor y nos muestra su deseo y el motivo de su venida a esta tierra. Dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Todos sabemos a quién se refiere, ¿verdad? El ladrón es el mismo diablo. Pero dice y añade, dice Jesús, yo he venido para que tengáis vida.
pero no una vida pobre y mediocre, para que la tengáis en abundancia, una vida plena, auténtica, un anticipo, como yo suelo decir, de la vida eterna aquí en esta tierra. Sabemos que el diablo es un ladrón, lo sabemos, el mismo Jesús lo definió como el padre de la mentira, es un engañador nato y se dedica a robarnos la salvación que Cristo ganó para nosotros en primer lugar. Él no quiere que nos salvemos, Él quiere que nos condenemos, es su trabajo. También nos mata nuestra vida espiritual. Cuando no andamos enfocados en la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, el diablo tiene muchas armas para destruir, matar nuestra vida espiritual y también para destruirnos físicamente a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos. En realidad ese es su trabajo. Pero nosotros lo sabemos, los creyentes sabemos que son maquinaciones, son trampas que él utiliza precisamente para eso, para matar, robar y destruir. Es su pretensión, pero Jesús tiene otro plan, ¿verdad? Los que amamos, seguimos y servimos a Jesús, sabemos que Él tiene una vida plena para nosotros. Él no nos va a robar ni siquiera nuestra voluntad. Nosotros somos libres. Tenemos el libre albedrío. Podemos decidir seguir a Cristo, no seguirlo, hacer lo que Él dice, no hacerlo, escuchar o no prestar atención. Todo podemos decidirlo nosotros. Dios no nos roba ni siquiera la voluntad. El diablo sí. El diablo quiere robar tu voluntad para que hagas lo que Él quiere que hagas, con el fin y el propósito de que te condenes. Pero Cristo ni siquiera te va a robar tu voluntad. Él te marca las pautas, los parámetros a seguir para que tu vida sea una vida de éxito aquí en esta tierra y la culminación de la vida eterna allá en la presencia suya y en la presencia de Dios el Padre. El mismo Jesús nos asegura en el versículo 11, o sea, el versículo siguiente a Juan 10, dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo, no cabe duda que es el pastor de los pastores. Y el buen pastor dedicó y sigue dedicando su vida a morir por sus ovejas, a cuidar de sus ovejas. Y en Juan capítulo 14, vamos a leer a partir del 21, Jesús nos marca, nos muestra cómo podemos ser acreedores, o sea, dignos de esa vida plena y abundante que Él quiere que vivamos. Dice el versículo 21, el que tiene, que significa el que conoce. Aquí habla de la necesidad de conocer la palabra de Dios. Muchos no conocen la palabra de Dios, muchos llevan años asistiendo a iglesias y tienen un conocimiento pobre de la palabra de Dios, y la palabra de Dios tenemos que aprenderla. Deseosos de aprender, para que el enemigo con sus trampas y maquinaciones no nos engañe. Él es como dije, el padre de la mentira, lo dijo Jesús, donde se engendra la mentira. Por eso los cristianos no podemos mentir. Tenemos que decir siempre la verdad. Y cuando tú digas que sí, que sea que sí. Y cuando tú digas que no, que sea que no. No cambies de actitud, no mientas. La palabra de Dios nos dice que no debemos mentirnos los unos a los otros. Y a veces incluso nos mentimos a nosotros mismos, que es lo más grave. Nos autoengañamos con las filosofías que nosotros creamos para hacer lo que queremos. Y lo que debemos hacer es lo que Dios quiere que hagamos. Que vivamos esa vida plena y abundante. Pero para eso, como veremos más adelante, hacen falta ciertos requisitos. Dice, el que conoce mis mandamientos y los guarda, que quiere decir los obedece, ese es el que realmente me ama. Si tú conoces los mandamientos pero no los obedeces, realmente no amas a Dios. Y el que me ama, añade, será amado por mi Padre, y yo también le amaré. Y además me manifestaré a Él. Jesús nos manifestará su propia vida. Su propia vida viene a ser nuestra propia vida, si realmente seguimos de verdad a Cristo. Dice, para que vivamos la verdadera vida que Él quiere que vivamos, esa vida plena y abundante que nos promete. Luego el verso 22 le dijo
Judas Tadeo, no el Iscariote. Dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, vuelve a hacer hincapié, mi palabra guardará, mis mandamientos obedecerá, y mi Padre le amará. Y entonces vendremos a él y haremos morada en él. O sea, somos el santuario de Dios, donde Dios mora y quiere morar. Pero recordar que Dios no mora donde hay pecado. Donde hay pecado no puede estar Dios. Y donde está Dios no hay pecado. Podemos fallar, como suelo decir, cometer un error, un fallo, nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios y si hemos ofendido a alguien también. Y Jesucristo está intercediendo por nosotros. Dice, yo pagué el precio y Él se ha arrepentido. Entonces se restaura la comunión con Dios. Lo que no podemos es vivir conscientemente en pecado. Llorar porque vivimos en pecado, pero no cambiamos de actitud. Seguimos en el pecado. Y le pedimos a Dios que nos ayude a salir del pecado. Y el Señor nos dice, sal tú del pecado. Deja el pecado si quieres que te bendiga. Así es como actúa Dios. A veces oramos y seguimos pecando. Y esas oraciones no pasan del techo. Esas oraciones no llegan al trono de la gracia de Dios. Dios habita donde no hay pecado, donde hay santidad, donde cuando nacemos de nuevo hemos sido transformados. Y esa transformación nos hace no ser como éramos antes. Y si seguimos pecando, somos como éramos antes, pecadores. La Biblia así lo dice, todos somos pecadores. Y estamos destituidos de la gloria de Dios y de su gracia. Así que dice, y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, a Judas Tadeo, el que me ama, mi palabra obedecerá. Y mi Padre también le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Y vuelvo a repetir en el versículo 24, el que no me ama, no me obedece. No guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Recordemos que a Jesucristo se le llama el Mesías. Mesías significa el enviado, el misionero. ¿Sabéis que un misionero es aquel que es enviado por una iglesia, por una congregación, a hacer misiones? Pues Jesús, el Mesías, fue enviado con una misión que era dar su vida por los pecadores. Pero los pecadores tienen la obligación de arrepentirse. La salvación está ahí, pero para que tú seas acreedor a esa salvación tienes que arrepentirte de tus pecados, alejarte del pecado, y Dios te va a bendecir. Amén. Dice el verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi lugar, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, una de sus labores es recordarnos la palabra de Dios. ¿Pero qué significa recordar? Recordar significa algo que ya sabíamos, pero que quizás se nos olvida, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que hizo Cristo, pero lamentablemente se nos olvida. Pero el Espíritu Santo está ahí para recordarnos lo que Jesús hizo y lo que merece su sacrificio. Amén. Cuando andemos así, Jesús nos hace un gran regalo. Cuando vivamos en el orden de Dios, alejados del pecado, Jesús nos hace un gran regalo. Dice, la paz os dejo. En otra traducción dice, mi paz os regalo, mi paz os doy. Dice, y yo no la doy como el mundo la da. La paz de este mundo no tiene nada que ver con la paz que ofrece Dios. Por eso dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si tú estás en Cristo, si tú vives la vida transformada, la vida de santidad que Dios nos exige, no tenemos por qué temer nada. El que obedece y hace lo que Jesús le manda, demuestra que de verdad le ama.
No digas que le amas, no digas que amas a Dios si vives en pecado. El que ame así de esta manera a Cristo, asegura Jesús, Dios el Padre también lo amará. Y Él también nos ama, Jesús nos ama, Él estuvo dispuesto. El Padre planeó el plan de salvación para el ser humano, pero Jesús también estuvo dispuesto a que ese plan fuera Él, viniendo a esta tierra. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, cogió forma humana en la persona de Jesucristo y murió. Dedicó su vida a servir a los demás, a ayudar a los demás, a hacer milagros, a predicar el Evangelio de salvación. Las primeras palabras que dijo es: arrepentíos y dejad el pecado. Amén. El que ama a Cristo, también el Padre lo amará y el Espíritu Santo le revelará esa realidad. Esa realidad la encontramos en su palabra. No me vengas diciendo que no sabes cuál es la realidad del Evangelio, porque la tenemos en la Biblia, la palabra escrita. Pero la palabra escrita necesita la revelación del Espíritu Santo. La Biblia no es un libro que se lee y ya está, como una novela. Cada día, buscando la revelación del Espíritu Santo, puedes encontrar un manantial de soluciones para tu vida y tus problemas. No es un libro. Yo suelo decir lo que me ocurrió una vez, lo he repetido muchas veces, que un día le regalé una Biblia a alguien y al poco me vino diciendo que la había leído y que me la devolvía. Digo, la Biblia no es una novela que la lees y ya está. La Biblia es el alimento cotidiano del verdadero cristiano, de aquel que anhela conocer cada vez más a Jesucristo y a Dios como el único Dios verdadero, y eso es vida eterna. Cuando tú conoces de verdad, cuando tú tienes una buena relación, porque conocer significa relación de intimidad. José conoció íntimamente a María, ¿verdad? Y después de que María engendró por obra del Espíritu Santo a Jesús, José tuvo relaciones íntimas con María y tuvo más hijos. Eso significa conocer. Conocer no es tener un conocimiento mental o un conocimiento histórico de Cristo. Es tener una relación de intimidad con Él. Para que Él te muestre la verdad, la realidad de la salvación que solamente se encuentra en Él. No la busques en otro lado. Ante la pregunta de Judas Tadeo, Señor, ¿por qué solo te vas a mostrar a nosotros y no a los demás? Jesús le contestó: si alguien me ama de verdad, también me va a obedecer. Y Dios mi Padre le amará y vendremos a vivir en Él, a hacer morada en Él. Los que no me aman son aquellos que no me obedecen. Tienen mi palabra para seguirla y obedecerla. Tienen la Biblia y la revelación del Espíritu Santo para saber. Y también tienen a la Iglesia, la cual compró con un gran precio. La propia sangre Jesús pagó un gran precio. Y la Iglesia debe cumplir precisamente el ministerio de enseñar las verdades del Evangelio. Pero primero debemos aplicarla a nosotros. La enseñanza del Evangelio debemos hacerla viva primero en nosotros, para que pueda causar efecto en los demás. No es predicar de boca, es predicar con el testimonio. Amén. Dios el Padre nos dice Jesús, me envió para que diera testimonio de la verdad. Nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo, que es la verdad. Y no podemos dar testimonio de Cristo, que es la verdad, si mentimos. Esa verdad no es algo que como ser humano, dice Jesús, yo os haya dicho como algo que se me ocurrió, sino que os lo he dicho porque el Padre me dijo que lo dijera.
Y luego nos hace la gran promesa del Espíritu Santo, el cual vino después que Él cumplió con su trabajo, con su ministerio. Dice Jesús, el Espíritu Santo vendrá y nos ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar el lugar de Cristo. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Cristo hizo y todo lo que Cristo enseñó. Y luego nos hace esa gran promesa, ese gran regalo que hemos hablado, nos da su paz, nos regala su propia paz, que no es como la paz que se puede desear o que este mundo ofrece, porque la paz que este mundo ofrece, ¿sabéis cuándo se acaba? Cuando llegan los problemas. Pero en cambio la paz que Dios nos transmite sigue ahí, constante, perenne, aún en medio de los problemas. El cristiano en problemas tiene la paz del Señor. Y por eso los problemas son menos problemas, ¿verdad? Porque sabemos que Él está ahí para ayudarnos. A veces pensamos que Él está ahí para hacerlo todo, pero está para ayudarnos. Si yo te ayudo a ti, tú estás trabajando y yo te ayudo, pero no hago tu trabajo. No sé si entendéis. El trabajo, nuestra parte, tenemos que hacerla nosotros. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué necesitaba Josué ser valiente y esforzarse si el Señor haría las cosas? Esas palabras son para nosotros, debemos esforzarnos y ser valientes y afrontar las situaciones y los problemas, no cruzarnos de brazos para que el Señor lo haga. El Señor nos ayuda, claro que sí, y los verdaderos cristianos lo entendemos así. Pero el paso tenemos que darlo nosotros. Nosotros tenemos que dar continuamente pasos de fe. Pasos de fe significa andar, aunque veas un precipicio, que el Señor te va a poner el puente para que pases. Según el contexto inmediato anterior a este versículo, o sea, en Juan 14:6, Jesucristo comunica a sus oyentes la clara afirmación de que el único camino al Padre, el único camino hacia la salvación, hacia el cielo, la única verdad y la verdadera vida son y se encuentran en Jesús. No hay otra solución. Si tú quieres vivir la vida plena que Él te ofrece, tienes que servir a Jesús, tienes que obedecer a Jesús, tienes que aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, porque no hay otro camino al cielo. No hay santo que te pueda salvar, no hay virgen que te pueda salvar. Jesucristo murió, el único que murió por nosotros fue Jesucristo. María fue una gran mujer que Dios utilizó para hacerse hombre en la persona de Jesucristo. Pero esa es su función. Ella está esperando la resurrección de los muertos todavía. Ella no está en el cielo, digamos, corporalmente como estaremos en su momento. María es la madre de Jesús. Aquí no se puede entrar en este mundo si no es a través de una mujer, ¿verdad? Porque el que entra por otro lugar es ladrón. Hay que entrar por la puerta, y la puerta para entrar en esta tierra es a través de una mujer. Y Dios utilizó a María para hacerse hombre y entrar en este mundo. María no puede ser la madre de Dios, porque Dios es antes que María. ¿Quién creó a María? ¿Cómo va a ser María la madre de Dios? Es la madre de Dios hecho hombre. El hombre, Jesucristo. El Hijo del hombre. María es la madre del Hijo del hombre, no la madre de Dios. Hay una confusión muy grande, pero nosotros sabemos la realidad. Además es lógico, es por lógica. Jesús lo hace para confirmar y aclarar sobre la personalidad y la obra del Espíritu Santo.
cuando Él dice que el único camino al Padre es Él. En Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, también Jesús nos dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué dice otro consolador? Porque el primer consolador fue Jesús. Jesús, donde veía una necesidad, la cubría. Donde veía incluso tuvo que hacer muchos milagros, resucitó incluso muertos, porque veía, él se compadecía, sentía amor y misericordia por el ser humano y sigue sintiéndolo. Dios sigue siendo Dios, hermanos. Y Jesús, era el primer consolador. Pero el segundo consolador es el Espíritu Santo. Dice, os dará otro consolador para que esté con vosotros de tarde en tarde. ¿No? Para siempre. Eso es una promesa eterna de Dios. El Espíritu Santo estará con nosotros en los momentos difíciles, pero también en los momentos de bonanza. Eso es lo que significa siempre. El Espíritu Santo, de verdad, uno de los nombres del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque primeramente hay que nacer de nuevo. Un no nacido de nuevo no puede recibir al Espíritu Santo. Nacer de nuevo significa entregar nuestra vida a Cristo, tomar la decisión de entregar nuestra vida, confesarlo públicamente a Jesucristo como Señor y Salvador, y entonces se nace de nuevo. Y ahí es donde se puede recibir al Espíritu Santo. Por eso dice, el mundo no lo puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Por lo que he explicado, no lo puede ver ni lo puede conocer, porque es necesario nacer de nuevo y entonces no se puede tener una relación con Él. Dice, pero vosotros, se dirige a su iglesia, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Amén. Y en Juan capítulo 14, verso 15, Jesús nos dice también, y lo repite, si me amáis, guardad mis mandamientos. El Espíritu Santo nos muestra la manera de hacerlo. Si tú te dejas guiar, si tú andas en el Espíritu, te dejas guiar por el Espíritu Santo, podrás obedecer su palabra. Si no, será imposible. Seguirás tu concupiscencia, tus deseos carnales pecaminosos y seguirás pecando. Por eso tenemos que andar. Pablo lo decía, andad en el Espíritu y no alimentéis los deseos de vuestra vieja naturaleza pecaminosa. No satisfagáis los deseos de la carne. Yo suelo decir que la cabra tira al monte, pero no somos cabras, somos ovejas, que seguimos a nuestro pastor, el pastor de los pastores. Seguimos a Jesucristo. Además, el Espíritu Santo nos muestra el mensaje acerca del cielo, la perfecta comparticipación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y su amplio espacio para todos los que merecen, las moradas que Dios está preparando para todos aquellos que sean dignos de ir a esas moradas. Seguimos el Evangelio de Juan ahora en el capítulo 14. Vamos a estudiar los versículos del 1 al 14. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es un mandamiento, está en imperativo. Creed. Ahí demuestra su divinidad. Esta es una demostración de que Cristo es Dios. Si creemos en Dios Padre, tenemos que creer en Dios Hijo, porque también es Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, para todos aquellos que me seguís, me servís, me obedecéis, andáis en santidad.
Él está preparando moradas. Si vives en pecado, tu morada tiene que esperar. Y puede que llegues tarde. Porque cuando el Señor venga y no estés en orden, no habrá morada para ti en el cielo. Y eso es una realidad que tenemos que entender. Que hoy nos podemos salir ahí, pasar un autobús y adiós vida. Y en ese momento no estás en paz con el Señor, no vives en el orden de Dios. ¿A dónde vas? Yo te pregunto, ¿a dónde vas? Si vives en pecado, ¿dónde vas? Contestaos vosotros mismos. Porque todos los que estáis aquí, creo yo, salvo algunos que veo que son nuevos o nos visitan, sabemos dónde vamos si vivimos en pecado. ¿Por qué ser tan necios y no estar preparados? Yo suelo decir que tenemos que estar con las maletas hechas para cuando nos toque, que no sabemos cuándo. Porque si supiéramos cuándo, si fuéramos como un yogur con fecha de caducidad, pues caducamos tal día, pues el día antes me arrepiento, ¿no? Que no lo sabemos. Verso 3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, habla de su segunda venida, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El gran deseo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que estemos donde Él está. ¿Dónde está Él? En la presencia de Dios el Padre, a su derecha, a su diestra, en el cielo. Verso 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Quién no sabe el camino aquí? ¿Cuál es el camino al cielo? Camino a Jesucristo, su palabra, servirle, seguirle y obedecerle. Ese es el camino al cielo. Por eso dice, y sabéis el camino. Pero siempre hay personas que dudan. Siempre hay personas que conviven con la iglesia, vienen a la iglesia, llevan años asistiendo a la iglesia, pero no conocen a Jesús. No saben quién es Jesús. Por eso dice que se levantó Tomás y le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, pero ¿de qué te sirve todo el tiempo que has estado al lado mío para no saber dónde vas? Señor, no sabemos a dónde vas, le dijo Tomás. ¿Cómo pues vamos a saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, el único camino. Si hubiera más caminos, hubiera dicho, yo soy un camino, pero nos dijo, el único camino. También soy la verdad auténtica, la verdad sin paliativos, y también la vida verdadera, la vida plena y abundante. Y dice, nadie puede dirigirse al Padre si no es a través de mí. Cuando ores a Dios el Padre, tienes que hacerlo con el aval del Hijo, de Jesucristo. Pedirle las cosas al Padre en el nombre de Jesucristo. Sigue el verso 7, si me conocieseis, si tuvieseis una relación de intimidad conmigo, también a mi Padre le conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Seguía en su terquedad y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me has conocido, Felipe. Tomás, mejor dicho, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Otra demostración de la divinidad de Cristo. Hoy hay sectas por ahí que niegan que Cristo sea Dios. Pero hay muchísimos versículos en la Biblia que acreditan que Jesús es Dios, que Jesucristo, el Hijo, es Dios.
Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. No por lo que digo, está diciendo Jesús, sino por lo que hago. Porque Dios lo que dice, lo hace. Jesús lo que decía, lo hacía. No es como nosotros que decimos las cosas, pero luego no las hacemos. Prometemos cosas y luego no las cumplimos. Prometemos amor eterno en el matrimonio y a los 3 meses con la suegra o con la madre. Prometemos amor eterno ante Dios y luego nos divorciamos. Eso es mentir. Eso es falsear tu vida. De cierto os digo, dice el versículo 12, el que en mí cree, y creer también significa obedecer, las obras que yo hago, escuchar bien, Él las hará también. ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Estaba hablando proféticamente de su iglesia hoy. Las obras que Jesús hizo y hacía en esta tierra, ahora le corresponde hacerlas a su iglesia y aún mayores. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. No sé si llegamos a entender la profundidad de lo que estoy diciendo. No por lo que digo, dice Jesús, sino por lo que hago. No por lo que digamos, la gente se va a impactar, sino por lo que hagamos. Porque lo que hacemos, si no concuerda con lo que decimos, perdemos toda credibilidad. Nadie nos va a creer. Las cosas que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Está diciendo, porque yo he cumplido mi ministerio, he cumplido mi trabajo, y ahora tenéis al Espíritu Santo. Y todo lo que pidierais al Padre, en mi nombre, dice Jesús, lo haré. Otra demostración de su divinidad. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais al Padre en mi nombre, repite, yo lo haré. Repito, otra demostración de su divinidad. Vamos a analizar todos estos versículos. En primer lugar, no debemos permitir que ante las pruebas y las crisis de esta vida, el corazón se nos llene de angustia, sino debemos confiar plenamente en Dios, confiar en Jesucristo, confiar en su palabra, entender que su palabra es verdad y que se cumple. En segundo lugar, saber que en casa de nuestro Dios y Padre Celestial hay sitio suficiente para todos aquellos que le servimos, le amamos y le obedecemos. Allí hay lugar para todos aquellos que le sirvamos, lugar más que suficiente para aquellos que le amamos de verdad, le servimos, le seguimos y le obedecemos. Si no fuera así, ¿pensáis que acaso el Señor no nos lo hubiera advertido? ¿Jesús mintió alguna vez? La palabra dice que no se halló engaño ni mentira jamás en su boca. Y si Jesús dijo que se fue a hacer moradas para nosotros, ¿creéis que nos está engañando? Cuando jamás mintió. Yo lo creo firmemente, que Dios está, que yo ya tengo una morada preparada allá en el cielo. Un chalet con piscina y con las calles de oro. ¿Lo crees? Pues para vosotros también hay otra. Para todos, pero debemos servirle, seguirle y obedecerle. En tercer lugar, saber que cuando todo esté listo, todo esté preparado, el Señor volverá, porque también lo prometió y, repito, no miente. Volverá para llevarnos, para recoger a su iglesia, a su esposa,
blanca y resplandeciente. La esposa no puede estar sucia por el pecado. La iglesia que Dios se va a desposar va a ser la iglesia pura, santa y sin mancha que habla Apocalipsis. Para que siempre, dice, estemos donde Él está. ¿Tú quieres estar donde Cristo está? Pues debes prepararte como la esposa blanca, pura, santa y resplandeciente que Él demanda para las bodas del Cordero. Es su mayor deseo, hermanos. El mayor deseo de Cristo es venir a recoger a su iglesia. Esa iglesia por la cual Él pagó el gran precio de su sangre, de su vida. Nos compró con un gran precio, no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. Le pertenecemos. Primero por creación nos creó, somos de Él. Y segundo porque nos redimió, nos compró con su sangre. Amén. Nosotros conocemos el camino que lleva hasta Dios, ¿verdad? Algunos, como el caso de Tomás, no tienen ni idea de dónde están y cuál es el camino a seguir, aunque llevan años asistiendo a la iglesia. Lamentablemente ocurre. Tienen una fe que si no ven, no creen. Como Felipe y Tomás también, porque hay otro caso con Tomás. ¿Cómo vamos a conocer el camino, hermanos, si no hay interés por conocer su palabra, por crecer en su palabra? Jesús expresa ciertamente cuál es el camino al Padre, el camino a la salvación, y repito sus palabras: yo soy el camino. Si realmente le conociéramos, también sabríamos quién es nuestro Padre Celestial. Conociendo a Jesucristo, conocemos a Dios el Padre. Cristo es la imagen de Dios manifestada en un cuerpo, en un ser humano. Dios es espíritu, pero se manifestó a través de su Hijo Jesucristo al convertirse en un ser humano. Por tanto, el que ve a Jesús, ve al Padre. El que vio cuando Jesús anduvo por esta tierra, el que vio a Jesús, vio al Padre. Así que conocer a Cristo es conocer realmente a Dios. Conocer su palabra es realmente conocer a Dios, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. En otras palabras, Jesucristo es Dios plenamente. Amén. En Colosenses capítulo 2, verso 9, así lo expresa Pablo de esta manera: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Repito, Cristo es completamente Dios, en contra de todas las ideas y filosofías y doctrinas falsas que hoy se están predicando. Después de convertirnos y de que el Espíritu Santo mora en nosotros, en adelante ya lo conocemos perfectamente. Conocemos perfectamente quién es Dios y cómo Dios actúa en nuestra vida. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos tranquilos y conformes. Repito lo que Jesús le dijo: Felipe, he estado con vosotros todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Si tú tienes una relación plena con Cristo, con Jesucristo, si tú convives con su palabra, tú estás viendo a Dios. Y Dios, su vida, actuará en tu vida. Porque tenemos la vida de Cristo. Cristo, al derramar su sangre, nos hizo una transfusión a nosotros de su vida. Y ahora vivimos la vida de Cristo, si realmente somos verdaderos cristianos y vivimos en la santidad que Él nos exige. Jesús sigue tratando con Felipe, y esto debemos aplicarlo a nosotros hoy. Dice: ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí?
Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre que vive en mí hace su obra por medio de mí. Nosotros somos hoy el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y Dios también hace sus obras a través de nosotros. Porque no hay otra fórmula. Hoy el cuerpo de Cristo somos su iglesia, el templo del Espíritu Santo, donde habita el Espíritu Santo de Dios. Y lo que Dios hace, lo hace a través de su iglesia verdadera, claro está. Porque no todo aquel que se llama iglesia, o no todo aquel que se llama creyente, es un verdadero creyente. Ya estoy terminando. Solo, hermanos, debemos creer que Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús. Todo el que cree en Jesucristo hará las mismas obras que Él hizo, y aún mayores, porque Jesucristo, la segunda persona, el Hijo hecho hombre, regresó a su lugar de procedencia. Él vino por una temporada, cumplió su misión y se volvió a su lugar de origen. Yo lo comparo con el emigrante que emigra a otro país para trabajar, pero cuando acaba el trabajo se vuelve a su país. Jesús hizo lo mismo, cumplió con su trabajo a la perfección, cumplió el mandato del Padre a la perfección, obedeció al Padre en todo, pero regresó a su lugar de origen. Y ahora nosotros nos encomendó la tarea de ser sus pies y sus manos aquí, en esta tierra. Somos colaboradores de la obra de Dios. Dios actúa a través de nosotros. Amén. Si actuamos, hermanos, en fe y con la confianza plena en Dios y con la esperanza, ¿sabéis lo que significa la esperanza? El saber, el tener la convicción de que Dios cumple sus promesas. Vivimos en esa esperanza en que Dios cumple sus promesas. Él prometió que volvería. Él prometió venir y vino, cumplió su ministerio y luego prometió que volvería y Él volverá. Estoy seguro. Y volverá por su iglesia, repito, santa, pura. Si actuamos con esa fe, Dios actuará en nosotros y también actuará a través de nosotros y otros podrán recibir la salvación que Él, porque la salvación es universal, es para todo aquel que acepte el señorío de Cristo. Es una verdad y una realidad que si somos dignos porque andamos en obediencia plena a Dios, podremos pedirle cualquier cosa en el nombre de Jesús y lo hará. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene con el mismo tema. Que Dios les bendiga. ¿Ha parado? ¿Ha parado?